un baffle que tenga dos buffers de 8 pulgadas y un Squaker de 6 pulgadas y un tweeter, pues para nada no va a poder mover las bocinas y de esta forma no se va a producir absolutamente ningún sonido. Entonces lo que nosotros necesitamos aquí es precisamente un amplificador, ¿sí? Porque el micrófono no va a entregar el suficiente voltaje y la suficiente corriente para que se tenga una potencia adecuada que pueda hacer que se mueva el cono del altavoz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí sí ya está un ejemplo de un sistema de refuerzo sonoro típico, y eso se había enseñado alguna vez también, y esto lo hago pues con la intención de reforzar los conocimientos y que vean en dónde está colocado el amplificador, ¿sí? El amplificador, acuérdense, siempre está conectado antes de una bocina, ¿sí? Siempre y cuando estemos activos. Sí, si estamos hablando de baffles activos, recuerden que los baffles activos dentro del cajón van a tener un amplificador integrado. ¿Ok? Entonces, desde aquí tenemos, acuérdense, vamos a hacer un repaso de lo de los niveles. Tenemos el micrófono que nos entrega nivel de micrófono a la mezcladora a su salida va a tener nivel de línea, de ahí lo vamos a mandar a un ecualizador, la entrada del ecualizador es nivel de línea, la salida del ecualizador es nivel de línea, la entrada del amplificador es nivel de línea y la salida del amplificador es nivel de potencia, el cual vamos a mandar a las bocinas. Esta cadenita yo quiero que se la aprendan de memoria, ¿sí, muchachos? A mí me daría un poquito un poco de coraje, pues, de que acabando el curso ustedes no entendieran esto que está aquí dibujado, ¿sí? Esta es, en esencia, lo básico que ustedes deben de saber de sistemas de audio, ¿sí? Alguna vez, quiero hacerles el comentario, alguna vez que concursé para entrar a trabajar en Telcel, me comentaba el ingeniero que me hizo mi entrevista, bueno, tú sabes lo que es transmisión y recepción. Y le dije, sí, dice, bueno, entonces con eso ya no hay problema. Bueno, en algunos trabajos es así, pero en otros pues necesitan conocer un poquito más. Entonces, como por ejemplo, si yo fuera un ingeniero de audio que los voy a contratar para mi empresa, pues sí me gustaría que supieran cómo van conectados los equipos, ¿no? Dependiendo también el giro de la empresa. Pero bueno, sigamos. De ahí vamos a tener las descripciones de los amplificadores, ¿sí? Ahorita van a ver a qué me refiero con eso. Miren, la primera descripción de un amplificador está basada en la naturaleza de sus elementos activos que se encargan en el proceso se encargan del proceso de amplificación. En este caso podemos tener tubos de vacío o conocidos también como bulbos, transistores bipolares, transistores de efecto de campo, circuitos integrados o amplificadores híbridos que tengan en la etapa de preamplificación bulbos, tengan transistores o al revés, ¿sí? Y también hay otro tipo de amplificadores de acuerdo a su construcción, ¿sí? A su dispositivo que se encarga de construir. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Sí, ok. Entonces, la segunda descripción está asociada con la principal cantidad a ser amplificada. Estamos hablando aquí de que si vamos a amplificar voltaje, entonces sería un amplificador de voltaje. Si vamos a amplificar corriente, va a ser un amplificador de corriente, ¿sí? En audio utilizamos, por ejemplo, para refuerzo sonoro, los amplificadores que se usan, como por ejemplo, en los conciertos o los que tienen incluidos los equipos de audio que nosotros tenemos en nuestros hogares. Son amplificadores de potencia, en donde se introduce a la entrada un voltaje y a la salida vamos a tener un voltaje y una corriente que en conjunto nos van a brindar una potencia adecuada para que podamos mover los altavoces y se pueda producir el sonido, los conos de los altavoces y se pueda producir el sonido, ¿sí? Hay otra descripción que es la de relación funcional.
Esa tiene que ver con la operación matemática que haga el amplificador. Por ejemplo, hay amplificadores lineales, hay amplificadores que son logarítmicos, hay amplificadores operacionales que hacen sumas, diferencias, integración. Entonces, sí deben de tomar en cuenta también esta descripción, porque los amplificadores operacionales no vienen en ningún programa de estudios de la actual currícula. Y bueno, de alguna manera yo les he dicho de que en las líneas balanceadas pues se necesita un amplificador que haga la diferencia de dos señales, ¿sí? Ahí tendríamos un amplificador operacional. Ajá. A la entrada de la mezcladora en una línea balanceada tenemos un amplificador operacional diferencial que hace la resta pues de dos señales. ¿Estamos de acuerdo? La cuarta descripción está asociada con la colocación física del amplificador dentro de la cadena de amplificación. ¿Sí? O sea, aquí yo les enseñé en la imagen donde estaba la mezcladora, les enseñé dónde estaba este amplificador. Este amplificador está hasta el final. Entonces estamos hablando de un amplificador de potencia. Pero si yo estuviera hablando de los amplificadorcitos pequeñitos que tiene la mezcladora para darle nivel a la señal del micrófono, porque es muy pequeñita, se llaman preamplificadores, ¿sí? Entonces también está esa descripción, ¿sí? De acuerdo a cómo esté colocado el amplificador dentro de la cadena, de toda la cadena de amplificación. ¿A qué me refiero con toda la cadena de amplificación? Este ejemplo que les estoy poniendo acá, el donde está la mezcladora. Aquí tenemos toda una cadena de amplificación, desde los dispositivos de entrada, pasando por una mezcladora hasta las bocinas. Aquí no estoy hablando si es un sistema estéreo, un sistema monaural, sino les estoy hablando desde donde se produce el sonido, digamos, en este micrófono, hasta donde se va a escuchar en la bocina. Sí, eso es lo que a mí me interesa que aprendan. Si se fijan, ya casi terminamos esto, o sea, ya conocimos los micrófonos, ya conocimos la mezcladora, ya conocimos las bocinas, y ahora estamos conociendo los amplificadores. También les platiqué un poquito sobre los ecualizadores. Entonces, de alguna manera, ustedes ya deben de entender todo este diagrama a bloques, ¿sí? Bueno, entonces ya les enseñé 4 descripciones de los amplificadores de acuerdo a diferentes características, parámetros. Y ahora quiero que ustedes también se memoricen este diagrama a bloques que está aquí. Vean, aquí les estoy mostrando al amplificador como un bloque, ¿sí? Un bloque que tiene una entrada de señal, que es la que vamos a amplificar, ¿sí? Y a la salida va a conectársele al amplificador una carga. ¿Cuál es esa carga? ¿Quién me dice? Se los acabo de decir en el ejemplo de la mezcladora. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la carga del amplificador? Ahí está como load. Claro, claro, Sergio. Mira, aquí en el diagrama les estoy enseñando que tiene una carga. Y si se fijan, tiene forma de resistencia. Y está a la salida del amplificador. ¿Qué es lo que se conecta regularmente a la salida del amplificador y que vendría siendo esta carga? ¿Qué es? ¿Qué dispositivo de los que les he enseñado? La bocina, ¿no? La bocina, muy bien. ¿Quién fue? Fue Espinosa. Ajá, ok. Muy bien, la bocina. La bocina es la carga eléctrica que va a tener el amplificador. ¿Sí? Acuérdense que la bocina va a tener una curva de impedancia y una impedancia nominal.
¿sí? Que nos dan los fabricantes o que nosotros podemos medir. El chiste es de que nosotros le conectemos una resistencia aquí o una más bien una bocina que va a fungir como una resistencia a la salida del amplificador, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo al amplificador como un puerto, como un dispositivo de dos puertos, uno de entrada y uno de salida, ¿sí? Ahorita no estamos hablando nada de la alimentación que también tiene el amplificador. El amplificador para funcionar necesita de una alimentación. Para hacer ese proceso de amplificación, para hacer más grande la señal, para darle potencia a la señal, se necesita que el amplificador tenga alimentación. ¿Sí? ¿Y de dónde va a sacar esa alimentación? Bueno, puede ser de baterías o puede ser de la misma corriente que nos suministra la Comisión Federal a través de la línea de 120 volts. Sigamos. De acuerdo a la primera, al primer conjunto de amplificadores que les dije que les iba a enseñar, de acuerdo a los, a la clasificación, más bien ¿se acuerdan de esta clasificación de las descripciones? La primera descripción está basada en la naturaleza de sus elementos activos. Esta la vamos a explicar con un poquito más de detalle para que ustedes la puedan entender porque es algo importante. También las demás son importantes. Ajá, pero en esta no hemos hablado mucho. Ese amplificador que es de una marca que se llama Macintosh, es muy buena esa marca, es una marca legendaria de Estados Unidos. Tiene como elementos amplificadores estos bulbos. Y les puse esta foto precisamente porque, y este modelo porque pues, se ven claramente los bulbos, ¿sí? Aquí adentro, esto que parecen carcasas de metal, que están aislados, o sea, se aíslan porque generan interferencias, entonces se aíslan con estas carcasas, estos transformadores, y aquí tenemos los elementos amplificadores que son los bulbos. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tenemos las entradas, estas que están acá, entradas balanceadas de 2 canales, si se fijan, este es estereofónico, y entradas desbalanceadas tipo RCA y las balanceadas son del tipo XLR. El interruptor de encendido, el interruptor de entrada, el interruptor de modo, que si es estéreo o monaural, y aquí tenemos las salidas. Las salidas se ven que son muchas por canal, pero no. Nada más pueden poner una bocina por canal. Pero este amplificador trae para manejar bocinas de 2, 4 y 8 ohms. Por eso tiene este número de salidas por cada uno de los canales. Estos son los bulbos. Los bulbos son como focos, muchachos. O sea, los focos convencionales que tienen un filamento, se calientan y una vez que se calientan ya empieza a funcionar adecuadamente el amplificador. Este amplificador cuesta alrededor de el 275 de anda como unos 130,000 pesos más o menos. Y en oferta lo pueden conseguir hasta más barato. Usado lo pueden conseguir hasta en 70,000 pesos. Suena más o menos, o sea, suena bonito, pero a mí en lo personal no me gustan los bulbos. Los bulbos fue una tecnología, muchachos, que se utilizó antes que el transistor, ¿sí? Sin embargo, hoy hay gente a la que le gusta escuchar con bulbos todavía y esta marca pues lo sigue vendiendo. Aunque hay unos amplificadores también chinitos, ahí en AliExpress los he visto y también utilizan bulbos. Sí, obviamente no suenan como ¿sí? Aquí está este amplificador de potencia que es de 450 watts de potencia, es un amplificadorazo. Este es de transistores, ¿sí? Es para uso doméstico también, al igual que el anterior.
Este amplificador a transistores, bueno, en lugar de tener bulbos, pues precisamente lo que tiene son elementos de estado sólido. Los transistores se empezaron a hacer más populares en la década de los finales de los 60 y principios de los 70. Ya fueron más populares en los hogares y de alguna manera funcionan de una manera más eficaz, ¿sí? que los bulbos. Hay gente, les digo, que todavía les gustan los bulbos y otros que prefieren los transistores. ¿Se acuerdan de la distorsión por saturación? ¿Se acuerdan que les mencioné que existía distorsión por saturación? Los bulbos saturan de manera suave, por eso también hay gente a la que les gustan los bulbos. ¿Sí? O sea, la forma de la onda distorsionada va a ser más suave que con los transistores, por eso a la gente a veces también le gustan los bulbos. Les digo, eso ya casi va para afuera, ¿no? Aunque todavía hay gente que lo compra. Aquí está el panel posterior. Estos son los disipadores de calor. Ahorita les voy a enseñar para qué son los disipadores de calor. Y estas son las entradas balanceadas, las entradas desbalanceadas, salidas balanceadas. Y también tiene salidas desbalanceadas. Sus salidas de bocina. O sea, aquí tenemos las entradas de línea y acá tenemos las salidas de potencia. ¿Para dónde? Para las bocinas. Igual puede manejar bocinas desde 2 ohms, 4 ohms u 8 ohms. Y su conector y su fusible. ¿Sí? Vean cómo aparentemente son elementos muy sencillos los amplificadores para su conexión. Tienen punto. Pero sí hay varias consideraciones que se tienen que tomar en cuenta para hacer una buena selección de acuerdo al amplificador que nosotros necesitemos. Una de ellas es la aplicación. Ahorita les estaba enseñando amplificadores para el hogar, o sea, de uso doméstico. Y este que les estoy poniendo en pantalla es un amplificador profesional para aplicaciones de sonorización de alta potencia. Sí, comúnmente esto se conoce como Public Address, PA o PA, ahí está entre paréntesis. Y esto pues tiene que ver con la amplificación a gran escala, como por ejemplo para un auditorio como el de la escuela ya se considera que es una aplicación profesional y entonces podríamos utilizar este amplificador marca QSC, que es una marca respetable, como un amplificador para el auditorio. ¿De qué va a depender que pueda llenar o no el auditorio? Bueno, pues de la potencia que nosotros necesitemos y el evento que vayamos a tener. Es diferente escuchar a un grupo de jazz que escuchar a un grupo de rock o a un grupo de o alguien que esté cantando ahí reggaetón con un montón de bajos donde se requiere mucha potencia. Entonces tenemos el LED de encendido, el interruptor de encendido, los indicadores de saturación por cada uno de los canales, estos que dicen clip, cuando se prende, este indicador quiere decir que se está saturando la señal. El indicador de señal, que pues no hay problema, se tiene que estar prendiendo porque nos indica que está llegando la señal al amplificador. ¿Qué tipo de señal? Señal de audio, obviamente. Los controles de ganancia que comúnmente conocemos como volumen y el PRT, ese no sé qué sea, tendríamos que ver el manual. Aquí, si se fijan, tiene agujeritos. Estos agujeritos se debe, el chasis tiene agujeritos y estos agujeritos son entradas de aire. ¿Para qué? Bueno, tiene un ventilador en la parte de atrás, ¿sí? Es muy importante que nosotros sepamos que tiene un ventilador de atrás, porque este ventilador, en situaciones de absoluto silencio, se va a escuchar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso para ver en dónde vamos a colocar este amplificador y que no se escuche, pero también que no lo sofoquemos, o sea, que no generemos más calor encerrándolo, ¿sí? Porque con la potencia que va a manejar este amplificador se va a generar mucho calor. Entonces ese calor puede ocasionar problemas, incluso incendios, en caso de que sea un amplificador de baja calidad. Este amplificador, como es de buena calidad, se va a apagar cuando llegue a condiciones peligrosas que pudieran producir un incendio,
¿sí? Este amplificador. Aquí vemos las entradas. Aquí las podemos colocar con cables. Vean cómo podemos poner una entrada balanceada con cable usando la tierra, el negativo, el positivo, o en su defecto entradas balanceadas con XLR o TS, conexiones TS. Aquí tenemos un dip switch que sirve para configurarlo por si nosotros queremos cambiar algunas características del amplificador. Eso tendríamos que leer el manual para ver esta configuración. Y acá tenemos la salida. Estos conectores que están aquí, donde se pone el conector y se gira, se conoce como conector SPICON. Ese no se los había mencionado, es el conector profesional que se utiliza entre los amplificadores de alta potencia y los baffles de alta potencia. ¿Sí? SPICON se llama, SPEACON se escribe. Y acá tenemos el clásico conector banana hembra que sirve para que podamos poner ya sea una bocina para un canal u otra bocina para otro canal. Acá está el negativo, el negativo y positivo. Más bien masa y fase, ¿sí? Y aquí, si se fijan, yo creo que no se ha de ver por la definición de la transmisión, pero aquí dice mono. Si ustedes quieren aprovechar este amplificador para obtener todavía más potencia, lo pueden puentear en mono y usar nada más una bocina para este amplificador y van a tener cerca del doble de potencia que tuviera nada más en estéreo. ¿Sí me explico? Por eso se llama puenteado a mono y tenemos igual que sería esta la masa y esta la fase. Y acá sus breakers, por si ocurrió una situación de cortocircuito en la salida de las bocinas, es posible que se boten los breakers. Y el conector de alimentación. ¿Sí, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Fíjense entonces, muchachos, ustedes ya conocieron ahorita 2 amplificadores domésticos y un amplificador profesional. El doméstico pues se usa como por ejemplo para la casa, ¿no? Y el profesional ya les dije como para el auditorio de la escuela. Pero quise agregar el ejemplo de un buen amplificador. Bueno, eso no quiere decir que los anteriores sean malos, son muy buenos también, pero para aplicación de estudio de grabación. Yo este amplificador no lo puedo usar para estudio de grabación porque es ruidoso por este ventilador. Sí, muchachos, este ventilador va a producir ruido y en el estudio de grabación no queremos nada de ruido. Lo único que queremos escuchar es el sonido que produzca los instrumentos que estemos grabando o la voz de los cantantes o el cantante que estemos grabando, pero nada más. ¿Sí? Entonces, imagínense escuchar estos ruidos. Pues no. Entonces necesitamos un amplificador que no tenga ventilador. Entonces busqué yo y encontré este modelo. Y este es el modelo 4B3. Aquí tiene su interruptor encendido y unos diodos LED de estado. El panel frontal y el panel trasero, que se parece mucho al amplificador QSC que les enseñé, al último que les enseñé, pero a diferencia de que este no tiene ventilador, ¿ok? Y igual tiene sus entradas balanceadas con conectores híbridos XLR y que también pueden poner el TS y el conector RCA. Y para las salidas tiene conectores banana que pueden poner aquí, ya sea cable o banana, por lo regular estos se pueden desenroscar. Y aquí pueden poner una bocina y acá otra bocina cuando lo utilizan en estéreo. O también, al igual que el QSC, pueden puentear aquí en la fase de la bocina y acá la masa de la bocina para tener el doble de potencia. Si se fijan, dice aquí 300 watts en 8 ohms. Y acá no me acuerdo, no se alcanza a ver, pero debe de ser el doble de potencia, por lo menos 600 watts
en 8 ohms cuando lo utilizamos en puenteado con un solo canal. El interruptor principal de encendido y apagado y el socket de conexión, así como un socket de terminal de control remoto. Ok, este muy bien lo podríamos utilizar en un estudio de grabación. Sigamos. Ahora, les voy a aprovechar para enseñarles cómo está construido un amplificador por dentro. ¿Sí? Para eso, nos vamos a ir a una página de internet de una marca de amplificadores chinos. Ya les enseñé 2 marcas estadounidenses, QSC y Macintosh. Y la de Bristol o Bristol, no sé de dónde sea, no me di a la tarea de investigar. Pero no es China. Y este amplificador sí es chino. Los chinos ya están siendo como los japoneses fueron en algún momento, muchachos. Inicialmente los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedaron devastados, hicieron un pacto con Estados Unidos por ahí, ¿no? Y ese pacto les permitía de alguna manera desarrollar tecnología. Entonces ellos empezaron primero copiando la tecnología y copiaban mal y no funcionaban las cosas. Eran como los chinos, ¿sí? Y es más, eran como ahorita son los chinos. Ven que los chinos copian todo, pero tienen la fama de que hacen mal las cosas. Pues bueno, ya esos tiempos ya se acabaron con este amplificador. Ya se acabaron. Los chinos, al igual que los japoneses, ya están haciendo bien las cosas. Este amplificador, a pesar de que es chino, ha tenido muy buena aceptación en los usuarios. Obviamente, no cuesta tan barato. Sí, o sea, dentro de su rango de gama, sí es de los más baratos, pero suena bien el canijo. Y no les puse esta página para decir que los chinos es una economía muy buena o que va en progreso, no, sino que ya están haciendo bien las cosas. Sino lo hice por esta foto que me gustó mucho. Aquí viene cuáles son los componentes principales de un amplificador de audio doméstico. Tenemos un chasis que está desarmado y tenemos una fuente de alimentación con un par de transformadores toroidales que nos van a brindar la potencia suficiente eléctrica para poder alimentar cada una de las etapas de potencia de audio que tenemos aquí, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Y esta es la sección de conexión de entradas y salidas. De este lado no podemos ver la sección de control del amplificador, que es donde está pegado el display, donde está soldado el display, y los controles de selección de entrada y de volumen. Pero vean, estos negros son los transformadores. Esta placa es la placa que se encarga de convertir la corriente alterna en corriente directa o acondicionar los diferentes voltajes que va a necesitar el amplificador para funcionar. Y cada una de estas placas son las placas amplificadoras. Aquí es donde van a estar los transistores que les dije que tienen algunos amplificadores. Vean, estos dispositivos que están aquí son los transistores. Estos grandes son capacitores. Este que se ve aquí es un convertidor de corriente alterna a corriente continua pulsante o un puente de diodos. Entonces vean, estos amplificadores, pues yo los veo muy, muy bien hechos y están, estos son los controles de salida, las terminales de salida, perdón. Esta es una bobina, estos son capacitores, ¿sí? Los transistores de potencia y las terminales o bornes de salida. Aquí es donde vamos a tener la potencia para una bocina y obviamente pues en el otro módulo tenemos igual otras terminales. Bueno, muy bien. Vamos a ver otro ejemplo, porque preparé varios.
amplificador de transistores. Para aquellos que quieran construir su amplificador, o sea, que quieran armar un amplificador, pueden encontrar diferentes opciones, desde los kits que venden en República del Salvador hasta esto. Ojo, muchachos, y esto es muy importante, no quiero que compren nada, no tengo autorizado mandarlos a comprar absolutamente nada de circuitos ni nada. Está prohibido ahorita por la cuestión de la pandemia. Pero, a mí no me da nada AliExpress, obviamente tampoco de promoción, de ¿cómo se llama? De comisión. Pero fíjense que viendo aquí esta página me encontré que se podían hacer amplificadores muy potentes con un precio accesible. Bueno, digo accesible entre comillas, comparando con lo que cuestan los amplificadores de potencia, ¿no? Pero eso no es lo que importa ahorita. Lo que me importa es de que vean que se pueden armar amplificadores. Esta placa es la placa amplificadora. Estos negritos que están aquí, que están en esta lámina, ¿qué son? ¿Qué suponen que son, muchachos? Estos. ¿Circuitos integrados? No, estos son transistores de potencia. ¿Sí? Estos son transistores de potencia. Si se fijan, aquí dice emisor, base, colector y está soldado hacia abajo. ¿Ya lo vieron? Bueno, se alcanza a ver un poquito que dice SB, emisor, base y colector. Son transistores de potencia. Este amplificador, dice el vendedor, es chino, entonces, quién sabe si sea cierto. 450 watts más 450 watts, ¿no? La verdad, a mí sí me dan ganas, yo a lo mejor sí compro uno de estos, nada más que ahorita tengo problemas con la tarjeta digital, entonces no he podido comprar nada en AliExpress, pero yo creo que sí voy a comprar uno y lo voy a armar, porque sí, para ver si son 450 watts, porque sí me llama la atención, sí es mucha potencia. ¿Qué le falta aquí? Lo único que le falta, vean esta imagen, pues son sus bocinas y una plaquita que dice Tuning Board, que esa sería una placa de control, donde seguramente viene el control de volumen, posiblemente un control de tono. Y las bocinas, le faltan las bocinas que van conectadas aquí. Este conector no se me hace adecuado para esa potencia que dice de 450 watts. Se me hace como que no es de muy buena calidad esto. Y aquí tiene la entrada de corriente alterna aquí vamos a meter el transformador que va a convertir la señal de 120 volts de corriente alterna de la línea que nos da Comisión Federal de Electricidad en nuestras casas, ahí en el enchufe de la casa, a 24 o 36 volts de corriente alterna aquí. Sí, muchachos. Pero de alguna manera está sencillito, ¿no? O sea, se ve muy, muy fácil. Y hay varios, vean, hay varios circuitos. Ahora, ¿para qué son estas láminas? Estas las vamos a ver acá abajo, luego salen las fotos grandes. ¿Para qué son esas láminas? Esas láminas, muchachos, estas que están aquí donde están los transistores colocados, se llaman disipadores de calor. Y esos disipadores de calor lo que hacen es ayudar a que el transistor funcione adecuadamente y que no se caliente excesivamente, porque si se calienta mucho, el transistor se va a quemar. Como es un transistor que maneja potencia, se va a calentar. Entonces necesita disipar ese calor, esa energía calorífica. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues se le pega una lámina al transistor de aluminio, la cual le va a servir como disipador de calor. Y en algunos casos, como vimos en el amplificador QSC, se agrega un sistema de ventilador aparte de los disipadores de calor de aluminio. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. No.